les ha pasado a ustedes que con frecuencia se encuentran quejándose de cosas que son obvias o que cotidianamente se acercan a ustedes situaciones que les hacen entrar en la queja? ¿Han tomado en cuenta lo mucho que eso puede causarnos un atraso a nivel espiritual, a nivel energético o bloquearnos? Mi nombre es Humberto Montes y bienvenidos a la segunda temporada de Grandemente Podcast. Grandemente es un podcast que ha sido creado para todos aquellos que están mamados de estar repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. O aquellos que quieran transformar su vida. Humberto Montes, Angie Corso y Daniel Montes conversamos contigo en este podcast. Aquí estamos, mis queridos amigos, desde la hermosa ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. Estamos en un restaurante hermoso que ha abierto las puertas para que podamos conversar con ustedes. Estamos en el Botalón, totalmente recomendado. Ayer comí aquí, increíble. Y bueno, con el apoyo de gente extraordinaria que ha permitido, que ha hecho posible que estemos en Venezuela, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda temporada. Y por supuesto aquí estoy con dos de los seres que más amo en este universo. Mi querida esposa Ángela María Corso, alias Angie Corso, con su sabiduría chamánica, con su sabiduría de lo femenino. Y pues mi hijo Daniel Montes, Daniel Montes, el terapeuta, el hipnoterapeuta que ayuda a tantas personas ahorita en Venezuela. Bienvenidos, y vamos a hablar acerca de la queja, como lo dije en la introducción. La queja es una, y voy a hablar un poquito antes de darle la entrada a ellos, porque para mí la queja es algo bien interesante. De hecho, a mí me gusta hacer muchas confesiones con este tema. Y hace poco descubrí, y se los voy a contar abiertamente porque ustedes saben que a mí no me da vergüenza hablar de mis cosas. A mí me encanta Cartagena y disfruto mucho de las playas de Cartagena, disfruto del centro histórico, disfruto de estar allí. La mejor ciudad. Sí, pero hay algo que a mí no me gusta de Cartagena, y es que los vendedores todo el tiempo están encima de ti, atacándote, están con una presión continua para que les compres, y eso se convierte obviamente en algo que puede llegar a agobiar. Pasas más tiempo tú diciéndoles que no a ellos que disfrutando de la playa. O te vas para el centro histórico a caminar y llegan los raperos a cantarte canciones y hacen chistes sobre ti, de cómo te vistes. Te hacen chistes, y está bien una vez, pero vas caminando y te llegan. Entonces llegan. Descubrí. A mí me gusta. Yo los amo. A mí me divierte. Pero al final yo me siento como si estuviera viviendo en The Walking Dead y me estuvieran persiguiendo. El caso es que yo descubrí esta semana porque Angie me ayudó a verlo. Y me dijo, ¿será que le estás dando mucha importancia a esa parte, a ese lado de lo que no te gusta? Y me quedé reflexionando acerca de eso y me di cuenta que sí. O sea, que aunque tengo todos estos años haciendo lo que hago, que aunque he pregonado abiertamente que nosotros debemos cuidarnos de la queja porque es algo que nos hace daño a nivel energético, a nivel espiritual, descubro claramente que es muy fácil caer en la queja y no darnos cuenta, porque la queja tiene una conexión con el juicio. Y si ustedes han leído el plan de los 21 días, saben esto, que cada vez que tú te creas un juicio acerca de algo, estás haciendo dos cosas muy negativas. La primera, estás calificando tu energía sagrada de una forma particular que puede traerte unas consecuencias negativas. La segunda, que cuando tú te quejas, estás construyendo lo que te va a pasar mañana. Es decir, todo aquello en lo que nosotros empleamos nuestra energía está sembrando el día de mañana. Entonces, quiero preguntarte primero, Angie, mi amor, ¿cómo ves tú la queja en tu vida? O sea, ¿qué sientes que trae para ti ese recurso, o si no es un recurso para ti? La queja es la manifestación de una incomodidad. Así que creo que la queja puede ser en cierta forma o medida catártica de todo eso que te pueda estar ocurriendo en determinada área. El tema está, y creo que tú lo dijiste al principio, es en la recurrencia del lenguaje quejico que se convierte en un hábito. Y allí comenzamos entonces a debilitarnos. ¿Por qué? Porque estamos en esa conversación que se convierte en un bucle, una conversación privada llena de juicios que nos imposibilita a salir a la acción, a tomar decisiones, digamos, más ecológicas para lo que necesitamos tomar. Entonces, por un lado, la queja te puede servir para liberarte de lo que puedes estar sintiendo, y me parece que es legítimo,
El tema es la recurrencia, la frecuencia, la calidad de la queja, porque muchas veces nos quejamos incluso de nosotros mismos y, por supuesto, quebramos además nuestra autoestima y otras consecuencias que pueden venir de allí. Y, por supuesto, no le aportamos una solución. Nos quedamos allí sin aportar una salida. Entonces, cuando mi papá menciona ahorita, que me llama mucho la atención, que él dice que él entiende y ha entendido que espiritualmente te aleja, ¿ok? Te aleja de cierta manera. ¿Qué sucede cuando nosotros nos alejamos en el proceso de esa espiritualidad? ¿Qué sucede? Porque tú me dices algo muy importante. Internamente, yo entiendo que puedo empezar a vivir, alejarme de una solución y me puedo enviciar allí a decir, me quejo hoy del calor, me quejo hoy del gobierno, me quejo hoy de que no me gusta mi pareja como me trata, me quejo hoy de todo. Y cuando ya se vuelve un hábito en ti, ¿qué puedes hacer de cierta manera para tú poder encontrarte un día y decir, wow, respiro? ¿O cómo creo un espacio en mi vida, en mi rutina, para quejarme sanamente? ¿Cómo será ese espacio de catarsis, Angie? Tú que tanto conoces acerca de ese tema. Yo diría que preguntarme, ¿para qué me estoy quejando? Buena, me encanta. ¿Para qué quiero quedarme en esta conversación que no me lleva a ninguna parte? O también poder ponerme en una tercera posición y decir, este resultado es el que yo quiero. Claro. Y lo que estoy haciendo a través de la queja me acerca al resultado que yo quiero o no me acerca. Por supuesto, esto es un ejercicio que también tendríamos que hacer recurrentemente para despertar en la conciencia de cuáles son mis diálogos, cuáles son mis conversaciones privadas, cuáles son mis conversaciones son de juicio, qué calidad tienen, qué hago yo frente a lo que me disgusta, porque es legítimo sentir todas las emociones que sentimos y es legítimo también compartirlo. El tema está en cómo afecta a los demás y la calidad de cómo lo comparto o qué hago con esto. Recientemente hablaba con un adolescente en una sesión y él me decía, no sé qué hacer con mi ira. No sé qué hacer con la frustración. ¿Qué pasa si ese adolescente se lo hubiera descargado con la mamá? Claro, entonces era lo que yo le explicaba. Es legítimo que sientas ira, es legítimo que sientas rabia. Si le validaste la emoción. Rabia, por supuesto, si no sientes rabia, ¿cómo estableces límites? Si no sientes rabia, ¿cómo te autoafirmas? Si no sientes las emociones que ocurren en ti, ¿cómo te das cuenta que necesitas dar un paso más? El punto está, mirar es cuál es la calidad de esa expresión que tengo, esa expresión catártica. Porque quizás yo puedo, con mi rabia, tomar una almohada y pegarle puños a la almohada. Buen ejercicio. Pero cambiaría la cosa si la almohada no es una almohada, sino la pared, ¿cierto? La pareja, exacto. Porque estarías agrediéndote a ti mismo. O si yo, por el contrario, tiro todas las cosas que están a mi alrededor y estoy haciendo daño también a mi entorno, a mi familia, estoy dañando las cosas de la casa. Entonces el punto no es que lo sientas, sino cómo lo estás sintiendo, cómo lo experimentas, cómo lo sacas afuera. Igual sucede con la queja. Hay algo que a mí me encanta y lo aprendí en el camino del coaching y es la diferencia entre la queja y el reclamo. Ok, ¿cuál es la diferencia? Yo me quejo y es una catarsis. Es gritar, sacar emoción. Ahora, el reclamo es, yo me hago cargo de lo que estoy sintiendo, te lo comunico y al mismo tiempo planteo una salida, una vía diferente, o lo que también conocemos como una solución. ¿Cómo hacemos cuando tenemos así en los dientes esa de querer gritar? ¿Qué hago? Bueno, primero tienes que alejarte. Buscar estar solo. Buscar estar solo para poder drenar o tramitar o gestionar esa emoción. Y luego poder con claridad elegir qué quisiera yo reclamarle al otro, qué es lo que me enojó, qué es lo que me frustró, para poder compartirlo y decirle, ve, lo que me molestó es esto, no me gustó esto, yo me sentí de esta forma y me gustaría, que ahí viene la parte de planteo la solución, me gustaría que para la próxima fuera de esta otra manera. Sí. Eso es un reclamo y es legítimo. Yo particularmente lo he vivido, no solamente en la experiencia, sino también en los estudios que he hecho, y me parece que es muy valioso y muy legítimo que todos nos permitamos sentir las emociones. Claro. Porque en este camino de tránsito espiritual, de despertar de conciencia,
comenzamos a creer que no tengo que sentirme enojada, no tengo que sentir miedo. Claro, no como que satanizamos ciertas emociones. Sí, como si fueran negativas y las emociones No no son existen negativas. ni positivas. Bueno, hay una cosa, hay un post que tú colocaste hace poco y a mí me encantó ese post. Y ese post dice algo, es la experiencia de la mujer embarazada, que lo estábamos hablando anoche, y es que en la experiencia de la mujer embarazada se supone que es algo lindo, se supone que es algo Exacto. pleno, Claro. se supone que traer ese ángel a la vida va a ser un júbilo y es todo lo contrario. Es un proceso de enfermedad, es un proceso de cambio hormonal, de cambio corporal. De traer nueva vida, de generar un milagro. Y tú no, pero tú no, hay como esa, en lo que siempre vivimos nosotros es en esa dualidad del deber ser y de en realidad lo que está pasando. Es que hay un constructo social alrededor, De la moral y lo que alrededor tú de la sientes de ti. gestación. ¿Y cuál es el constructo? Ayer lo hablaba con Crisel, una coach espectacular de acá del estado Táchira, que ella está en gestación y lo hablábamos y decíamos, ¿qué dice la sociedad del embarazo? Es el amor de tu vida, de hecho lo es, claro que sí, no hay duda de eso. Y te va a encantar y estar embarazada es lo máximo y qué proceso tan hermoso, pero nadie te cuenta que vomitas, que te sientes de la patada donde estás, que estás súper agotada, que además de que estás súper agotada, en ocasiones te desconectas de tu bebé y te sientes la peor madre del mundo porque se supone que este es el mejor estado de la mujer. Entonces vemos cómo la sociedad y nosotras como mujeres queremos adaptarnos y encajar en esa sociedad y nos desdibujamos de nosotras de lo que estamos sintiendo. ¿Qué es desdibujarse? Pues dejas de ser tú para querer ser otra. Ayer Ok. le comentaba a una cliente embarazadita y ella se sentía súper mal. Me dice, soy la peor mamá del mundo porque no me siento conectada con esto. Y yo, amor, espere tu momento, ¿Qué ya va. estás viviendo? Estás creando dos vidas porque además... En ti. Claro, o sea, date cuenta todo lo que tu cuerpo está demandando, energía, está demandando, todo, es todo un proceso bioquímico que está ocurriendo dentro de ti. O sea, no podemos pretender estar, Perfectas. porque a la gente le encanta saber que tú estás embarazada, feliz, enamorada de tu bebé, ya va. Eso no es así. Eso no, si me dices a mí, yo hubiese preferido que mis 3 hijos me lo trajera la cigüeña. Claro, más fácil, es más sencillo. Pero les voy a contar, escuchándolos me acordé de un ejemplo que es un ejemplo espectacular y les voy a decir por qué. Ustedes saben, Daniel es el primogénito, es mi primer hijo, tiene 25 años. ¿Se acordó? Sí, claro que sí, ¿Puedo contar? claro que sí. Cuando Daniel nace, hubo problemas en el parto porque su mamá no dilataba, entonces fue un proceso bien Y ni complicado. hablar esa fase. Y andaba en la moto, entonces cuando yo tenía la expectativa, van a ser mi hijo, porque tenía el antecedente de mi sobrino Alejandro, y yo a mi sobrino Alejandro, pues obviamente no conviví con él porque vivían en su casa, pero yo sentí mucho amor por mi sobrino Alejandro. El caso es que yo diría, uy, cuando Daniel nazca, la vida me va a cambiar. O sea, como que el momento de cargarlo iba a ser como mágico. un momento de fuegos artificiales, una cosa así. Y no lo fue. Resulta... Es que no lo es. No, ya va. No, pero cálmate, ya va. Yo me acuerdo. Cuando yo cargo a Daniel, resulta que Daniel nació con la frente aplanada, ¿sí? Con la frente aplanada por el proceso del parto, ¿sí? Se dobló. Y cuando... Sí, entonces su cabecita estaba completamente huevito. deforme, como un huevito, sí. Y yo lo cargo y Parece lo un miro. traductor. Y yo, obviamente, centré más mi atención en qué le pasó a mi hijo, porque está en eso, ¿sí? Porque está en esa ¿Y quién me esa lo dañó? condición. Si él era perfecto antes de llegar. Entonces, claro, después me dijeron, no, eso es me explicaron qué era lo que había pasado y que pero entonces, esos fuegos artificiales que yo esperaba no sucedieron en ese momento, ¿no? Y luego fue con el paso del tiempo, que ya después él y yo éramos como una sola persona, así como estamos Aurora y yo en este momento. Somos una sola persona y Daniel todo el tiempo encima del papá, o sea, todo el tiempo. El papá salía en la moto y el niño encima. ¿Sí? En la moto. Entonces, nosotros de alguna forma podemos caer en la queja porque estoy viendo, claro, ustedes ya están entrando en soluciones, pero no hemos hablado de causas y vamos a entrar en causas porque es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros siempre estamos como en la dualidad, en el discurso que se contraría el uno con el otro, en una confrontación interior. Y aquí hay que hablar de un tema que es bien Lo importante. que se llama la dialéctica. Y es
¿cómo es esa dialéctica interior? ¿Cómo es ese discurso interior? El gran problema es que nosotros no cuestionamos lo que pasa en nuestra cabeza. Porque no lo podemos ver por nuestro lado ciego. Y si nosotros no cuestionamos lo que pasa en nuestra cabeza, lo que sucede en nuestra cabeza, va a ser muy difícil que logremos una transformación en nuestra vida. Porque nosotros gestionamos o dejamos que en la cabeza, en la mente, pase lo que pasa de forma automática. Pero no nos detenemos. Es decir, ese pensamiento de rabia o de queja que estoy teniendo, yo ni siquiera entro a cuestionarlo, simplemente dejo que salga porque así soy yo o porque esa es la forma natural de ser. Y resulta que muchos de esos pensamientos que tengo en piloto automático están siendo generados en virtud de varios puntos. El primero, los he copiado y no son inherentes a mí, son simplemente una copia de alguien que influyó mucho en mí. Por ejemplo, papá se quejaba mucho, o por ejemplo, a papá le daba rabia a los perros, a mí me daba rabia a los perros. Alguien se le salía la piedra por algo y a mí se me sale la piedra por eso. Entonces, de alguna forma vivo una vida inauténtica porque copio conductas y asumo el modelo de pensamiento y el mapa interpretativo de esa persona. Y aquí me voy a detener en lo que es el mapa interpretativo. Lo que para mí es una queja es el resultado directo del mapa interpretativo. El mapa interpretativo es la forma como yo califico, describo e interpreto la vida desde todos los ángulos. Y si yo desde ese marco interpretativo hago el juicio de que, por ejemplo, el calor es malo, entonces cuando hace calor en San Cristóbal me voy a sentir mal por ese calor. O si hago el juicio, ¿sí?, de que las personas que hablan duro son malas, cada vez que veo una persona que hable duro, voy a entrar en una actitud defensiva hacia la persona o rechazo hacia la persona. Okay. Muy importante. Entonces, ¿qué diferencia hay entre queja y juicio? El juicio y la queja prácticamente van de la mano. El juicio es la interpretación que hago de la vida, la queja es la expresión de esa interpretación de diversas formas, no necesariamente juicio. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que tengo que hacer es comenzar a cuestionar mis interpretaciones de la vida, ¿sí? Porque el hecho de que haga sol en San Cristóbal, para mí puede ser dañino, pero puede ser muy positivo para la gente que va para su trabajo y no tiene un auto, y le toca salir y caminar, o le toca agarrar un transporte. Puede ser muy positivo para el agricultor que necesita que sus plantas tengan sol, ¿sí? Es positivo de múltiples formas, pero entonces, ¿cuál es la pertinencia? Porque aquí viene el foco central de este asunto y es, yo tengo unas expectativas acerca de lo que la vida debería ser. Y si esas expectativas no se cumplen, entonces yo entro en queja. Total. Y vamos a llevarlo al terreno de la pareja. Por ejemplo, mi pareja entonces no me da los besos que yo requiero de 15 besos al día, de que me toque 16 veces en diferentes partes del cuerpo, y si ella no me da los 15 besos y no me manosea de las 16 veces, entonces entro en juicio, entro en queja. El juicio ahí se interpreta que no te quiere. ¿Y la queja qué es? La queja puede ser hasta un comportamiento inconsciente. Es un comportamiento de una actitud pasiva en la que tú no expresas lo que sientes. Porque tú puedes quejarte internamente en tu mente. No, es que lo estás expresando justamente es a través de la queja. A través del cuerpo. ¿Y qué sucede? Hay muchos problemas en las parejas. ¿Por qué? Porque tú como ser humano, tú interpretas lo que la otra persona hace dependiendo de tu mapa interpretativo, ¿cierto? Para mí, que tal vez mi pareja tome un vaso de agua y se lo tome, él, en la forma en la que lo hizo, en su comportamiento, dice que está molesta conmigo. Y realmente no lo está. Realmente en su mente hay otro juicio, está pasando otra cosa. Entonces, ¿dónde nace el conflicto en la pareja? En ese momento en el que tú dices, mi mapa interpretativo tiene que conocer el tuyo. ¿Para qué? Para que a la hora de preguntarte y no hacer un juicio antes de preguntarte qué está sucediendo. ¿Realmente estás molesta conmigo o no estás molesta conmigo? Entonces asumo desde una postura en la que digo, no, como él está molesto conmigo, yo me voy a ir. Voy a salir corriendo y voy a tomar todas mis cosas, voy a cerrar mi maleta para que me escuche. ¿Por qué? Porque no me está escuchando. Porque en ese momento mi pareja decidió hacer algo que yo dije, no me está escuchando. Entonces mi interpretación y mi queja es agarrar mis maletas e irme. El resultado de eso es un conflicto que tiene que terminar una conversación donde cada uno se hace las preguntas en las que tiene que aclarar lo que estaba sintiendo el otro de acuerdo a nuestras conductas. ¿Qué sucede con la velocidad en la que vivimos en el tiempo actualmente? O la incapacidad de comunicarnos, porque también esa es otra de las
uno de los principales problemas, al menos en el contexto de la pareja, que para Sí. nosotros es más fácil quedarnos con la interpretación que abrir una conversación. Que abrir una conversación, ¿sí? exacto. Porque estamos acostumbrados a que las conversaciones no son constructivas, sino conflictivas. Y al ser la conversación conflictiva, entonces lo que hacemos es evadir la conversación. Entonces, a ver, vamos a ver el antídoto central, y yo sé que esto lo vamos a decir muy fácil. No va a ¿sí? ser así. Pero esto es un proceso y recuerden, métanse esta palabra en la cabeza. Siempre la palabra es proceso, proceso, proceso. El tiempo es indefinido en un proceso. Jamás nada No hay se nada que debe construyó, ser. Jamás nada se construyó en un instante solamente Eso. porque lo comprendiste. El comprender algo es solamente un paso muy chiquito además del proceso. El siguiente paso es hacerlo carne en lo cotidiano. Y hay un antídoto, que ese es el antídoto para que lo tengan en cuenta, para que lo anoten, para que repitan este podcast todas las veces que sea necesario. Y es, necesitamos estar despiertos para observar lo que pasa en esa experiencia de nuestra mente y nuestras interpretaciones, para que tengamos la capacidad de observar lo que es pertinente, lo que no es pertinente, y aquello que no es pertinente aprendamos a aceptarlo. Porque vamos a hablar un poco, por ejemplo, la situación compleja que vive Venezuela durante tantos años, la situación compleja que vive Argentina, la situación compleja que está viviendo ahorita el Perú, la situación compleja que está comenzando a vivir ahorita Colombia, ¿sí? Solamente hay dos grandes reinos en este universo y es lo que tú puedes controlar y lo que no puedes controlar. Tú solamente puedes hacerte cargo de lo que puedes controlar. Y a ti te toca aceptar, no resignarte, porque eso es otro universo, y a lo mejor Angie nos habla ahorita de la resignación porque sabe bastante de ese tema. No resignarte, sino aceptar lo que no puedes controlar. Porque el mecanismo adaptativo que nosotros tenemos para poder integrarnos a lo que no podemos controlar, que es contrario a nuestra interpretación, a nuestro mapa, se llama la queja. Y como lo usamos como un mecanismo adaptativo para poder sobrellevar la frustración de lo que es opuesto a lo que esperamos, entonces vamos a utilizar la queja cotidiana y continuamente para poder hacer catarsis y para poder bajar el nivel de frustración. Sí. Porque esa es la función de la queja, bajar la emocionalidad de frustración que nos ha causado el evento que no nos gusta. Por eso es importantísimo, muchachos, que aprendamos, ya se los dije, a detenernos, a cuestionar las interpretaciones que estamos dando, ¿sí? Que aprendamos a tener esa apertura hacia lo desconocido, porque no necesariamente todo tiene que ser como tú lo esperas. No necesariamente ese avión tiene que salir a la hora. Tienes que No aceptar. necesariamente todo tiene que ser tal cual como tú lo estás esperando. Pero el tema es que nosotros estamos perdiendo demasiada energía y demasiado tiempo confrontándonos contra lo que no podemos controlar y enfrentándonos a nosotros mismos. Y eso obviamente no solo es desgastante, sino que nos estanca y no nos deja evolucionar. Y yo sé, pues como Angie se los dijo claramente, por supuesto hay una realidad. Listo, manejo esa realidad con las herramientas que nos has dado, pero necesitamos ir un paso más allá. Y ese paso más allá, porque estamos aquí es para crecer, es comenzar a revisar mis interpretaciones, porque lo he dicho miles de veces, la clase de vida que tengo es el resultado directo de las interpretaciones que hago de la vida. Si yo no modifico mis interpretaciones, me va a pasar como lo que decía el gran Albert Einstein. Einstein decía, el significado de locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando obtener un resultado diferente. Entonces, mientras yo no evalúe mis interpretaciones, ¿qué va a hacer la vida? La vida es tan buena maestra que al que no aprende la lección se la repite. Entonces, ¿qué hace la vida? Me repite una y otra vez aquello de lo que me quejo, porque lo que hace la vida es intensificar aquello a lo que yo le doy importancia. Entonces, claro, está la queja y aprendo a gestionarla emocionalmente, pero si yo no hago la modificación de lo que está pasando, la vida misma me va a presentar una y otra vez ese borracho irrespetuoso en la calle, me va a mostrar una y otra vez la conducta que yo no acepto de mi pareja, me va a mostrar una y otra vez la conducta que yo no acepto de mis hijos, me va a mostrar y otra vez en diferentes todo el cuerpos. desastre que puede mostrarnos un gobierno, nosotros los latinoamericanos.
Y siempre voy a tener que quejarme de algo. ¿Por qué? Porque me estoy confrontando con una realidad que no puedo controlar y no la estoy aceptando. Ok, ese antídoto van a tener que verlo en este momento 5 veces seguidas y anotar todo lo que entendieron. Y van a escribirnos. ¿Por qué? Porque ese antídoto es exageradamente complejo de entender. ¿Qué sucede? La queja termina siendo como un medidor que te dice a ti en qué parte de tu vida estás y en qué punto te encuentras. ¿Ok? Listo. Eso lo tenemos allí como un medidor. ¿Por qué? Porque desde la queja es el resultado de lo que viene de ese background, de las interpretaciones del mapa, de lo que elegimos creer y a dónde tenemos que transformarnos. Así es. Nos ayuda mucho a entender el estado en el cual estamos. Para poder entender, por ejemplo, si estamos pasando a un estado de mayor paz y conexión, entonces, obviamente, ¿cuál es sería el antídoto de la queja? La gratitud, ¿no? Sí. Entonces, entre más tiempo podemos estar en gratitud de una forma genuina, no de una forma evasiva, porque muchas veces lo que hacemos es evadir. Y mucha gente hoy ataca el pensamiento positivo y dice, no, es que el pensamiento positivo es una basura, no sirve, y no es que el pensamiento positivo sea malo. Lo que pasa es que muchas personas confunden el pensamiento positivo con el pensamiento evasivo. Y hay una gran diferencia entre lo que es el pensamiento positivo y el pensamiento evasivo. El pensamiento evasivo es no hacer frente a las dificultades que estás viviendo y colocarte una máscara de que no está pasando nada. Y eso se disfraza como pensamiento positivo. Total. ¿Sí? El pensamiento positivo es otra cosa. El pensamiento positivo es la decisión consciente de hacer uso adecuado de mis recursos para ir en función de un propósito, de un objetivo concreto. Y ese propósito y ese objetivo concreto es mi bienestar, mi salud mental, mi salud emocional y la reconstrucción o construcción de un proceso mucho más amplio. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta. No podemos utilizar, no, yo no me voy a volver a quejar y me aguanto No. cada vez que pase algo malo. No es y la lo que hago solución. es evadir la solución y lo que hago es no confrontar el cambio que la vida me está mostrando que haga. Es como dijo Ángel O al hacerte principio. responsable, ¿no? El hacerte Que sería el responsable antídoto. empieza de ¿para qué me estoy quejando? Esa es la primera pregunta que Angie nos regaló al inicio de este episodio, que es poderosísima. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, me quejo para liberarme, o me quejo para sentirme bien, o me quejo para sacar esto que ya no quiero dentro de mí, que no puedo controlar las emociones ahí que se me revuelven en la barriga y yo quiero saber que salgan, o me quejo para no estar solo con mis pensamientos. Me quejo en este instante solamente para no querer escuchar mi propia voz, que hace más ruido de lo que puede hacer la voz de mi boca. Bueno, y hay otra cosa bien interesante, papi, es que todos nosotros siempre, como les dije al principio, hace rato, la queja es un mecanismo adaptativo para poder manejar la frustración. Pero hay otra cosa que tiene la queja que no la hemos hablado todavía. La queja es una forma de búsqueda inconsciente de encontrar un responsable afuera de ti. Eso. Claro, un Por chivo eso es que la expiatorio. responsabilidad es un antídoto muy eficaz. Sí. Porque muchas veces, y estoy segura que van a estar de acuerdo con esto, nos quejamos de lo que permitimos. Y nos quejamos de lo que permitimos porque no hemos desarrollado la competencia de hacernos responsables de eso que queremos que deje que pase. Así es, así es. Entonces, y esta es una forma muy infantil de vivir, porque este mecanismo nace en la infancia. Es decir, si Aurora quiere tete, ella busca al papá para que le dé el tete, ¿sí? Si necesito algo o si la bebé necesita algo, siempre hay un responsable afuera que le suple esas necesidades. No ella misma. ¿Por qué? Porque es una bebé. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, de allí nace, y el tema no es que esto sea malo, no es que esto sea bueno. Simplemente lo que sucede de forma automática y visceral es que nosotros al momento de crecer, y sobre todo después de los 12 años, necesitamos ir creciendo en la medida que crece nuestro cuerpo, porque si nosotros nos quedamos con la conciencia del niño, no, es que la lotería es la que me debe sacar a mí de pobre. Claro. ¿Sí? Es buscar algo externo, ¿sí? Es que la casa debería estar limpia, ¿sí? La casa debería estar limpia. No, la casa se limpia cuando hay un esfuerzo detrás de eso, una inversión cuando le pagas a alguien. O sea, es decir, las cosas llegan. Lo mismo con la plata de los bolsillos. Ustedes tienen la plata de los bolsillos, la cantidad de plata que tienen es directamente correspondiente con la responsabilidad que han asumido en su vida. Punto.
porque nadie tiene la obligación de echarle plata a los bolsillos de ustedes, solamente nosotros mismos nos echamos la plata a los bolsillos a través del esfuerzo consciente. Entonces no es algo que llegue mágicamente. Hoy que vamos a ver la energía del dinero, pues vamos a ver cuáles son esas herramientas para que logremos conectar y amplificar ese proceso. Pero todo sucede como una consecuencia natural de haber hecho lo necesario. Igual cuando nos quejamos de otras personas, probablemente en esa queja está lo que a mí me ha faltado hacer en la relación o en el vínculo. Sí, es un Quizás espejo. me quejo de la otra, pero es que no le he puesto el límite, o no le he dicho cómo me siento, sí, hay una conversación que falta por abrir. Es decir, cada vez que nos quejamos hay una responsabilidad que no hemos tomado. Y quería dejar la idea clara que mencionaste hace rato sobre la resignación y la aceptación. La aceptación entra en el dominio del ser y la resignación en el dominio del hacer. ¿Cuándo nos resignamos? Cuando evitamos hacer lo que nos corresponde para avanzar. Cuando evitamos tomar acción para llegar a ese resultado deseado, o cuando inconscientemente creemos no tengo nada que hacer. No sé cómo hacerlo, ni modo, me tocó así. Y allí aparece la queja en el área del hacer. Cuando tengo un trabajo que voy todos los días y me despierto, ay, qué flojera, qué fastidio, tengo que ir a trabajar, pero bueno, este es el trabajo que me tocó. No es el trabajo que te tocó, tienes varias opciones y tú solamente puedes elegir cambiar de trabajo. Claro, es inconscientemente. decir, en el ámbito del hacer tienes la posibilidad. Sí. Incluso pasa cuando estás en una relación de pareja. Yo les digo a mis clientes, ya va, tienes 3 opciones. O te alejas, o aceptas, o cambias tú lo que te toca cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Ante esas posibilidades cuando nos resistimos. ¿Por qué? Porque no me atrevo, este es el esposo que me tocó, no me atrevo, pero te quejas de él todo el tiempo. Que esa es la opción, la peor opción, además que y lo es la que la escogiste. mayoría de las personas escogen, y es quejarse. Claro, pero entonces, ¿qué quieres hacer con él? No, Sí. o te falta decirle algo, abrir una conversación para algo, o definitivamente no estés con las personas de las que te estás quejando. Pero todo eso tiene que ver con que te hagas cargo, con Claro que te hagas hagas cargo, responsable. porque tú en un momento de tu vida decidiste estar con esa persona. Tú en un momento de tu vida decidiste aceptar ese trabajo. Y en el momento en el que tú lo decidiste por la razón de que te diste ese valor, que era correspondiente en ese momento. Tal vez tú en el instante en el que tú te estás quejando, no estás viendo el valor que tienes en este momento. Y por eso tienes frustración y disconformidad con el tema de que mi pareja no hace lo que yo quiero. Entonces me frustro. Porque es que yo tengo otro valor completamente distinto y yo espero de esa persona, esas expectativas. Y nosotros esperamos en función de nuestro valor, en lo que creemos que damos. Y si yo creo que doy más que la otra persona, ya llega un conflicto. Sí, es un temazo. Vamos a resumir. Queda para otro entonces, episodio. Vamos a resumir las herramientas para que ustedes las puedan poner en práctica, porque nuestra intención aquí en Grandemente Podcast es entregar herramientas útiles y que sean viables, ¿no? No algo que sea, no, vas a traer ramas de la China y las vas a mezclar con hojas de colibrí. Y entregarle tu poder a otro objeto Sí, que debería ser interno. O vas a agarrar ese talismán sagrado, mi hermano, para que lo toques y te cambie la vida. Pero lo único es que ese talismán solo lo tengo yo y tienes que perseguirme para que te lo deje tocar. No, es algo que podamos manejar, no engaño, no palabrería, no. Sí. A ver, para mí, voy a proveer el primer paso y ustedes si quieren proveen el segundo. Para mí un primer paso es detente, ¿sí? Detente, y esa es una palabra que me quedó muy grabada porque cada vez que grababa, por ejemplo, con Carlos Fraga en Caracas, en alguno de sus programas, siempre él lo mencionaba mucho y a mí eso me hace mucho sentido. Y me hace mucho sentido porque si nosotros no nos detenemos, no damos pie para la reflexión acerca de. Y lo que necesitamos hacer es dejar de ir viviendo la vida como pollo sin cabeza por todo el mundo. Pollo sin cabeza. Sí, y sí, es una descripción bastante lamentable, pero es lo que hacemos. O sea, vamos sin sentido, sin reflexionar acerca de lo que vamos a hacer. Y no tomamos el tiempo de detenernos y ver qué es lo que vamos a hacer. A ver, ¿cuál sería la segunda, muchachos? ¿Sí? Ok. Yo la segunda es ver de qué se quejan de nosotros. Ir a preguntar en tu casa, mamá, ¿en qué lastimé? Mamá, ¿en dónde metí la pata? Inserten un pi.
Sí, ahí. exacto. O por lo menos, amor de mi vida, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué hice en esta semana para que tú te molestaras conmigo? Y escuchar esa queja atendiéndote a los resultados de esa pregunta. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable y dejar de tomarte las cosas personales. O sea, cuando tú escuches esas quejas de otras personas de ti, te va a doler. Y en ese momento en el que te duela, usted se traga su orgullo y dice, yo no soy nadie, yo no sé nada. Lo único que sé es que no sé nada. Por eso estoy vivo y sigo aquí. Si yo supiera todo, ya me hubieran llevado a cumplir otra función, otro rol, en otro lugar de la escala evolutiva. Pero en este momento sigo aquí viviendo esta experiencia material con un propósito. Y para tú acercarte a ese propósito, tienes que preguntarle a las personas que te aman, a tu red de apoyo, ¿cómo puedo mejorar? Porque ellos ven ese lado que tú no ves de ti mismo. Y entonces, ¿qué sucede en este espacio? Yo digo, llegó un paciente a terapia, un consultante, no un paciente, un cliente llega a terapia y me dice, Daniel, es que en mi casa no me aguantan. Y yo, ¡ay! ¿Cómo regaño a este hombre? Y que tengo que hacerle ciertas preguntas para que él se dé cuenta de lo que ven los otros de él que él no está viendo de sí mismo. Bueno, tal vez algunas peores es que, no, es que mi hija esto, mi hija lo otro, mi hijo esto, mi esposo esto. Cuando la persona aún está en ese estado de ver hacia afuera. A ver, voy con un tercer elemento, aunque no cronológicamente con lo que tú acabas de colocar. Nos detenemos, ¿sí? Nos detenemos y lo que vamos a hacer es escucharnos lo que está pasando en nuestra cabeza. Es decir, vamos a escuchar nuestro diálogo interior, ¿sí? Si es posible, y este ejercicio lo pueden hacer, si es posible, escriban lo que se dicen en la cabeza. Esto es muy importante porque a mí me ha pasado que mi mente es igual a la mente de cualquiera. O sea, piensa un montón de babosadas, dice babosadas todo el tiempo. Mi mente es bien babosa. Entonces lo que yo hago con mi mente es que ya va, no la dejo porque en mi mente pasan cosas hasta grotescas y atroces. No la dejo avanzar, ¿sí? Y me ha pasado, tal vez a muchos de ustedes que nos están viendo ahorita, en su casita o donde quiera que estén, les ha pasado que en su cabeza suena muy bonito, pero cuando abren la boca se dan cuenta que metieron la pata hasta el otro lado del planeta Tierra. Sí, le salió una pata en la China. Sí, porque se escucha muy bonito aquí, pero cuando lo dices, entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a cuestionarnos y escribamos aquello que está pasando en nuestra cabeza, para que dejemos de ser esclavos de la repetición de lo que nuestra cabeza está diciendo. Porque aquí nunca el conflicto ha sido externo, aquí el conflicto ha sido cómo yo interpreto las experiencias que estoy generando yo mismo. Imagínense lo importante de esto. Y esa es la esencia del coaching. Cuando nuestros alumnos vienen a la escuela de coaching, que a propósito ahorita en agosto iniciamos nuestra 8ª cohorte, cuando los alumnos vienen a la escuela, lo principal es darnos cuenta cómo soy yo el generador de mi propia experiencia. Y esa experiencia la genero desde la forma particular que tengo de interpretar el mundo. De esa interpretación se convierte en el discurso que tengo en mi cabeza. ¿Qué es lo que me digo? ¿Qué es lo que pienso acerca de los demás? ¿Qué es lo que pienso acerca de lo que sucede en el mundo? Y yo sé que, por ejemplo, decir la aceptación es el gran recurso y el gran antídoto. Se dice fácil, pero se lo repito, va a ser un proceso. Sin lugar a dudas, la aceptación no solamente te ayuda a comprender que todo lo que sucede en la vida es parte de un proceso natural e inevitable, ¿sí? Y también lo que sucede en la vida es parte de algo necesario porque hace parte del proceso evolutivo que nosotros estamos avanzando. Es decir, yo no sé si ustedes han visto pruebas o esos programas de pruebas donde les ponen obstáculos a las personas. Eso es la vida. Una serie de obstáculos a través de las cuales nosotros vamos a descubrir y vamos a darnos cuenta qué tan grandes podemos llegar a ser. El que esté pensando que la vida debería ser fácil está muy equivocado, porque ni aún las personas que tienen más poder en el mundo, ni los reyes tienen una vida fácil, ni aún los presidentes tienen una vida fácil. Esa gente no tiene vida, de hecho. A mayor responsabilidad. Mayor desgaste, mayor compromiso, mayor tiempo. Entonces,
la idea es que os quitemos de la cabeza eso de que la vida va a ser fácil. La vida va a ser siempre desafiante, pero el objetivo es que nosotros nos volvamos más grandes, más sabios y más nobles. Y que el otro no es el que va a cambiar. Eres tú el que va a cambiar tus interpretaciones para que dejemos de ser adictos a la queja, porque la queja es adictiva porque genera dopamina, es decir, nos dopa, nos ayuda a calmar un poquito el malestar que estamos viviendo. ¿Tienes un punto adicional, mi amor? Para despedir este hermoso episodio con nuestros patrocinantes. Pues yo diría que las preguntas, preguntarnos luego de detenernos, escuchar esos diálogos internos, preguntarles a otros, también preguntarnos a nosotros mismos, ¿para qué me estoy quejando? Que sería la pregunta inicial. Y también, esto que me estoy quejando, ¿cuál sería la solución que yo le puedo sumar? ¿Qué espero yo recibir de esta queja? Yo recuerdo una vez uno de mis hijos que se estaba quejando conmigo y yo le digo, ¿pero qué quieres? Y seguía quejándose y yo, ¿pero qué quieres? Y de repente se queda callado y me dice, no sé. Entonces te estás quejando de algo que ni siquiera sabes. Y eso nos pasa mucho a nosotros. A veces estamos en el lenguaje quejico, pero no sabemos hacia dónde queremos llegar con eso. Entonces una pregunta muy valiosa es, ¿qué quiero con esto? ¿Qué quiero lograr con esta queja? Y luego que me responde esa pregunta, aparece otra muy valiosa y es, eso que quiero que está en mi control y que no, y que puede estar en el control del otro, porque a veces queremos que el otro haga algo que solamente depende de nosotros. Entonces, al darnos cuenta de eso, podemos retirar y nos damos cuenta de, no, realmente estoy proyectando algo que no tiene que ver con él, tiene que ver es conmigo. Y la queja se disuelve inmediatamente. Pero sí hay que hacer un camino de introspección, un camino de observación, de autoobservación y de autoconocimiento para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y eso tenía mucho que ver con lo que ustedes hablaban, de poder cortar esa vida en automático y ser cada vez más conscientes, más presentes, más habitándonos más para poder descubrirnos y decir, ya va. ¿En dónde estoy ahora? ¿Qué quiero con esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me lo permito? ¿Cómo puedo salir yo de esto? Pues cultivar un vínculo con nosotros bien honesto, bien auténtico, para conocernos y poder minimizar esas expresiones que pueden ser muy estériles realmente en los vínculos que tengamos. Así es. Bueno, y una última herramienta para despedirnos es, vamos a comenzar a asumir la gratitud como una actividad diaria, continua y constante. En la medida en la que nosotros podamos conectar nuestra mente con la gratitud y agradecer hasta lo más mínimo. El solo hecho de poder estar escuchando esto dice que tienes unos mecanismos auditivos que funcionan, que tienes un teléfono o una herramienta que puede captar la señal del internet. Ya es un motivo de gratitud, ¿sí? La dificultad se engrandece en la medida en la que no sepamos cuál es la bendición detrás de ella, ni las bendiciones de las que nosotros tenemos dominio y alcance. Sí. Entonces hay que agradecer como hábito, agradecer como mecanismo de salvación de nuestra propia vida, agradecer como mecanismo de uso sistemático y amoroso de nuestra propia energía. Incluso la gratitud incondicional frente a aquellas situaciones que nos desafían, que como decimos acá en Venezuela nos sacan la piedra, porque pienso que nunca perdemos. En el camino espiritual nunca se retrocede, que he escuchado muchas veces que dicen, ay, es que retrocedí, es que involucioné y eso no existe, es imposible que vayamos hacia atrás porque en el camino espiritual y de la vida siempre aprendemos algo y eso es una ganancia. Así es. Entonces la gratitud incondicional nos enseña justamente esa experiencia, saber que siempre, aunque vayamos detrás de la ambulancia, en la competencia, siempre vamos ganando. Competencia, exactamente. Eso que estás viviendo, eso que estás pasando hoy, que te cuesta tanto, es realmente un resultado de la capacidad que tienes para poder lograrlo. Entonces acepta esa decisión que has tomado, acepta eso que estás viviendo. Hoy queremos darle las gracias a todos los patrocinantes que han estado pendientes de nosotros aquí en esta ciudad, que han hecho posible. A Crisel Hernández Coach, a su organización tan hermosa de mujeres, del Círculo de Mujeres, a las personas que nos han recibido en sus casas, al Hotel Gardens, a las producciones Luis Prato. También queremos agradecerle
sumamente al restaurante El Botalón, que nos prestó su espacio. Gracias de verdad por estar aquí. Espero que esta ocasión se pueda repetir en algún momento y que sigamos trayendo más información a este lugar. Y Gracias. a nuestra querida Vida con Carla, sigan la @Vida con Carla en Instagram. A nuestra querida Cristina, que no la veo por ahí, bueno, más tarde la veremos, que esa mujer nos fue a buscar a la frontera, nos ha traído, o sea, dedicó todo el tiempo para nosotros. Y por supuesto a Antonio y a Laura, que han estado allí atentos a todo, acá hasta el más mínimo detalle, para que los eventos de San Cristóbal de este fin de semana sean los eventos llenos de amor que ustedes se merecen. Bendiciones infinitas, muchachos. Repítanse el podcast y compártanlo con mucha gente, porque alguna cosita le queda a alguien que lo necesita en este momento. Bendiciones y gracias por estar allí. Gracias, gracias.